Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias les da la más cordial bienvenida a este culto dominical. Que la gracia, el amor y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Venimos delante de la presencia de Dios para glorificarle y adorarle. Pero antes les invito a leer en nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 100 y versículo del 3 al 5. Y dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia. Amén. Oremos, hermano. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Venimos delante de ti para darte gloria, honra y honor. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias cada día, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes el control de los elementos de este servicio, como los cantores, los músicos, la administración de tu palabra. Que sea, Señor amado, en tu congregación y en cada familia, ellos puedan ser llenos de la presencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te ruego que te reveles a ellos. Acércate, Espíritu Santo, y toca cada corazón para que sean sanados, renovados, fortalecidos y transformados al carácter de Cristo. Señor, te reconocemos como nuestra luz, te reconocemos como nuestra salvación y como nuestro Dios. Hemos orado en el precioso nombre de Jesús. Mis hermanos, adorémosles juntos al Señor. Dios les bendiga. Bienvenido a este tiempo de alabanza al Rey, al que vive, al que es nuestro todo. ¡Aleluya! Nuestro Dios.
siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús. Por ti siempre viviré y por siempre cantaré, tú eres mi todo, mi Jesús. Por ti siempre viviré y por siempre cantaré, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Te cantamos a ti, eres nuestra paz, nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Dios Redentor, Salvador, Sanador, el Eterno. Bueno eres, digno, hermoso. Eres nuestro deleite. Tú eres único, Señor. Recibe nuestro reconocimiento en este tiempo. Estamos en tu altar. Estamos en tu presencia. Tú eres el Alfa, el Omega. Bendito eres, Señor. Te cantamos a ti. Bendito eres. En reposo y en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como
se compara a ti. Nuestro deleite, tu presencia nos envuelve, tu presencia nos envuelve. Levantamos nuestro ser
digno, lo proclame tu creación. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. En este momento toca la oración congregacional y les vamos a pedir que mantengan en sus oraciones a la hermana Francelis Astudillo, quien perdió a su hijo este fin de semana. Que mantengamos también en nuestras oraciones a la esposa y familiares de nuestro hermano Silder Briceño y también a nuestra hermana Daisy Macero ante el fallecimiento de su hermana. Oremos por todos aquellos que sufren, que están en necesidad y que en esta mañana necesitan nuestro apoyo en oración, necesitan la intervención divina, amorosa, cariñosa, provisoria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, como pueblo tuyo, Señor, venimos delante de ti, Padre, para interceder, para rogar, para pedir, Señor, por tantos que hoy sufren, Señor, por tantos hermanos nuestros de nuestra iglesia, de nuestra congregación, Padre, que están pasando por momentos difíciles, Señor. Queremos pedir, Señor, en esta mañana tu intervención poderosa, Señor. Queremos pedir que hagas un milagro, Señor, en la vida, Padre, de cada una de estas personas que están pasando por momentos difíciles, Señor. Pedimos por los que están aún en hospitales, Señor, sufriendo. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan alimento, que no tienen, Señor, con qué comer. Oramos, Señor, para que se abran los cielos, Padre. En la Biblia, Señor, tenemos muchos ejemplos de cómo tú, Señor, hiciste grandes milagros, Señor, en momentos de gran dificultad. Oramos, Señor, por una intervención poderosa, Señor, para nuestros hermanos. Por consuelo, Señor, para aquellos que han perdido un familiar, Señor. Para que tú, Señor, los restaures, Señor, para que tú puedas suplir y puedas llenarles de tu amor en estos momentos tan difíciles, Señor, ante la pérdida de un ser querido, mi Dios. Oramos también, Señor, por nuestro país, por nuestra Venezuela, Señor. Ponemos, Señor, los eventos electorales de este fin de semana, Señor, para que tú tomes el control, Señor, y se haga tu perfecta voluntad, mi Dios. Oramos, Señor, para que esta nación pueda, Señor, recibir tu amor,
tu milagro, Señor. Acuérdate de este país, Señor, que es tuyo. Acuérdate, Señor, de esta nación. Acuérdate, Señor, de los que han salido, Señor, de este país y están en distintos lugares de Sudamérica, de Latinoamérica y del mundo, mi Dios. A donde quiera que estén, Señor, yo te pido que tu mano los alcance, Señor. Que tu amor los abrace, Señor. Que tu misericordia, Señor, esté con ellos y que puedan sentir tu amor, tu provisión, tu milagro, Señor, en donde quiera que estén, Señor. Oramos, Señor, creyendo que tú escuchas nuestra oración. Oramos también por nuestra iglesia, Señor, por los próximos eventos, Señor, por la apertura, Señor, en el momento apropiado. Guíanos, Señor, a tomar las decisiones precisas, Señor, justas. Queremos, Señor, hacer lo que es tu voluntad, Señor, para tantos que anhelan la apertura de nuestros servicios dominicales, Señor. Guíanos, Señor, en los planes y en poder seguir cumpliendo tu misión, Señor. A seguir siendo iglesia, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Danos las ideas, danos las estrategias, danos las metas, Señor, y provee los recursos, Señor, para seguir estableciendo tu reino en esta nación. Te pedimos, Señor, todo esto en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga.
Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Ha llegado el momento en que honraremos a nuestro Señor a través de nuestros diezmos, ofrendas y promesas de fe. Para ello me quiero apoyar en una palabra escrita en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 1 al 2. Y dice así: Jehová habló a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que dé voluntariamente de corazón, recogeré mi ofrenda. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia ha estado sobre nosotros, Señor. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Señor, de todo aquello que tú nos has dado, Señor, hemos venido delante de ti hoy para presentarte nuestras ofrendas, promesas de fe y nuestro diezmo, Señor. Para que seas tú multiplicándolo, Señor. Para que seas tú, Señor, a través de ello, bendiciendo a otros que están necesitados, Señor. Para que tu reino sea extendido a toda nación, a todo lugar, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú bendiciéndola, Padre. Que seas tú multiplicándola, Señor. Que seas tú glorificándote a través de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra porque todo proviene de ti, Señor. Hermanos, ofrendemos y demos con gracia, con amor y con alegría, Señor. Como dice la palabra de Dios, porque Él bendice a todo dador alegre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días. Aquí estamos una vez más con todos ustedes. Ha pasado una semana, pero rápidamente. Sin embargo, queremos venir a la palabra, acercarnos y escuchar lo que esta palabra inspirada nos pueda decir a cada uno de nosotros. Para mí este tiempo ha sido el descubrir 5 joyas, 5
enseñanzas en este capítulo 1. Así que vamos a caminar con ellos y ver lo que nos dice Pablo a través de la palabra, de su vida personal y su ministerio a los hermanos de Filipo. Pero terminamos la semana pasada con una frase contundente, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Esta declaración única y resonante del apóstol se ha escuchado y repetido a lo largo de los siglos. Nos identificamos con ella. Es un fundamento que se hace realidad en la medida que maduramos nuestra relación con el Señor Jesucristo. Hace unos días comenzamos con el saludo de Pablo, seguido de palabras que expresaban su profundo amor con los hermanos de Filipo. Pero salta de relieve la palabra que les aseguraba y nos sigue asegurando a nosotros que quien comenzó en ellos, en nosotros, una buena obra, la completará, la perfeccionará. Joyas espirituales que vamos a descubrir ahora. Uno de ellos, la oración y el Espíritu de Jesucristo de los hermanos eran el sostén del apóstol Pablo. Fijémonos en lo que dice Pablo al comenzar su carta en el capítulo 1. De todas maneras, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, el apóstol, el hombre quien era usado poderosamente por Dios, dependía de la oración y de la acción del Espíritu Santo. Dependía del respaldo de los hermanos de Filipo, respaldo que lo expresaban sin estar a su lado con su ferviente y constante oración. Era la oración de los hermanos que abría la ventana celestial para la intervención diaria en la vida de él y del mundo que le rodeaba del Espíritu Santo, apoyándole y fortaleciéndole al apóstol, no obstante las condiciones de la cárcel y las condiciones que le rodeaban en el pretorio con los demás que estaban allí presos y los soldados. Se sobreentiende que al verse en el pretorio, encadenado por órdenes del emperador Nero, como todos los otros presos, podía entender que su destino ya estaba establecido, aunque tenía que esperar hasta ser llevado frente al emperador y los que le representaban. ¿Por qué? ¿Por qué allí? Recordemos que en Jerusalén Pablo había apelado como ciudadano romano al César, evitando la condena del liderazgo religioso de los judíos. Ya había cumplido 2 años de encarcelamiento. Estos 2 años le habían llenado de tantas sorpresas y eventos que ahora apelaba a la oración de los filipenses, confiando que por la oración de intercesión de los hermanos habría de ser liberado. El cristiano, el que confía en Jesucristo, aprende que es por medio de la oración que Él interviene en la vida del creyente quien ora y por quien otros están orando.
aprende a orar y a clamar. Es por medio de la oración que mantenemos viva la comunión con el Padre y comienza a operar el Espíritu de Jesucristo. La oración del justo puede mucho, pues entramos en el lugar santísimo por medio de Jesucristo para que Él interceda por nosotros. Es Él quien intercede de día y de noche. Y oyendo, derrama su Espíritu en respuesta a nuestra oración. Su Espíritu actúa con sus dones respondiendo a las oraciones de los santos y de aquellos que se humillan delante de Él. El Espíritu Santo suministra al creyente y a la comunidad palabras de sabiduría, palabras de fe, palabras que dan conocimiento y discernimiento, palabras proféticas, milagros, sanidades y tantas otras expresiones del Espíritu. Las oraciones de fe son las que mueven el corazón de Dios. Pablo contaba con un ejército de discípulos que oraba por él. No estaba solo. Él sabía que necesitaba ese respaldo en todo momento, porque Pablo deseaba ser liberado y acudía a la acción de Dios. Sabía que no podía depender de él mismo. Siempre dependía de quien moraba en él, el Espíritu de Cristo, la esperanza de gloria. Pero Pablo nos hace ver algo más. Que él era frágil y podía cometer algún error. Lo que más le dolía y aterraba era que podría faltarle al Señor. Que él le traicionara o negara buscando huir. Eran 2 años que estaba allí. El hombre o la mujer de Dios, en la medida que madura, decide llevar la cruz porque quiere servirle y obedecerle a Él. Y Él es quien nos hace llevar esa cruz. Y muchas veces hemos de sufrir por la causa de Cristo. El cristiano ha sido avisado por el mismo Jesús, quien dijo, eres bienaventurado cuando por la causa de Jesucristo eres insultado, perseguido y que digan toda clase de mal contra uno mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de cada uno de nosotros. Él comprende que ha decidido seguir doquiera que Él le pudiese llevar. A pesar del terror, la ofensa, la burla, los golpes, las amenazas, reconocía que no podía faltarle al Señor. No quería huir, sino enfrentar la realidad, aceptando lo que Dios podría permitir. Pablo deseaba sobre todo que Cristo fuese magnificado en el cuerpo de Él, sea que viviese o que muriese. Sabía a ciencia cierta que cualquiera la decisión que le afectaría, si se mantuviese firme, habría de glorificar al Señor. Si se afirmara en la roca por la fe, si mantuviese la declaración del servicio de Cristo, la declaración de la resurrección de Jesucristo, que sería la única manera en que sería magnificado el Señor y estaría Él seguro. Pareciera escucharle decir que Cristo era la única razón de ser de su vida apostólica. Su vida la había entregado enteramente a Cristo, a su dirección absoluta. Entendía que su vida de fe tenía un comienzo en Cristo, tenía razón de ser a causa de Cristo. Su vida dependía de Él y de su presencia en su vida.
que su mensaje era el resucitado. Su perdón y su justificación dependía de él. Su salvación dependía de él. Y lo que había sucedido en la vida de los creyentes, los milagros, el haber sobrevenido toda persecución, toda era acción sobrenatural de Cristo. Su amor a la hermandad y a los perdidos provenía de él. Su futuro era Cristo, su eternidad era de él por medio de su Salvador. Su plenitud era Cristo quien moraba en él. Si en parte le había conocido, al pasar a la eternidad le conocería a plenitud. Le vería cara a cara y habría de ser revestido de la gloria del único y soberano Dios. La muerte física no era y no es más que salir de las limitaciones presentes a la increíble, infinita y gloriosa presencia de Él. Ser transfigurado y transformado como lo fue Jesús. Su vida y su cuerpo obedecerían al más allá de todo mal, de toda belleza. Apartado de la maldad y del dolor para vivir en la inimaginable vida donde nada se corrompe, nada obedece a las pasiones inhumanas y bajas, donde todo es inmortal, eterno y sigue envuelto en la luz irradiante de Él, quien es la luz. Y morará con Él, con el Padre y el Espíritu Santo para siempre. La segunda enseñanza, la segunda joya. Quien sigue a Jesús descubre una nueva realidad. Que habiéndole entregado la vida, habiendo sido comprado por Él, somos suyos. Y ahora Él tiene el derecho de seguir dirigir nuestra vida. Y lo hará. Más bien decimos en la oración, enséñame tu voluntad, deseo seguirte. Haz lo que quieras conmigo. Esa es la nueva realidad en que vive el que sigue a Jesús. Y ahora que estamos en Él, aprendemos que Él sí nos está dirigiendo, que el Señor cumplirá sus propósitos. Y antes no había dirección, pero ahora todo es revestido y redirigido por quien hará que sus propósitos y sus fines sean cumplidos. Por esta razón, lo que le pareciera causa de terror y de destrucción, lo que pareciera poder tener un fin trágico o enfermizo, es transformado y utilizado para quien dirige la historia visible e invisible, porque puede cumplir con la salvación de cuantos creen en Él. Que Él establecerá su reino en nuestra vida. Mañana habrá un nuevo orden en el cual Él reinará para siempre. Dice el apóstol en el capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido aquí en la cárcel, estar encarcelado, han contribuido más bien al progreso del Evangelio en todo el pretorio. A través de Pablo el Evangelio sería y seguiría siendo anunciado a todos los pueblos. Se cumplía su llamado a ser apóstol a los gentiles, alcanzaba anunciando a Cristo a todos los que estaban en el pretorio. Estos venían de todos los círculos de la sociedad romana para escucharle y muchos para ser salvos. Durante esos años de preso, sin moverse, alcanzaría todas las naciones
Y estos llevarían a Cristo anunciándolo a lo largo de la ahora Europa, del Asia y del África. Lo impensable era que los que temían anunciar a Cristo ahora se lanzaban y predicaban a Cristo en todo lugar, oyéndole a Él y viendo los resultados. Era impensable que los que le envidiaban y querían destruirlo a Él por envidia, por celo, estaban ahora predicando a Cristo. El cristiano, la persona cristiana, quien madura y es fiel, se da cuenta que Él usa todo para bien. Puede ser una enfermedad, una crisis, un colapso económico. Todo en sus manos se convierte en algo viviente, en alimento y en crecimiento espiritual, en la transformación y la salvación de quienes buscan la verdad. Él toma todo evento y le da un valor añadido y transformador. Se presenta lo inesperado en los momentos más difíciles. Lo que no se había imaginado ni Pablo ni los cristianos en Roma, que él se gozaría al ver que Cristo era anunciado en todo el pretorio y mucho más allá. Se lo debía a las oraciones y a la acción del Espíritu Santo. Pues yo le animo a usted a ver más allá de lo que puede ser su situación difícil. A asumir la oportunidad de que allí, a través de usted, se haga presente el Señor en su poder, en su amor, en su misericordia, a través de la oración y de la acción, a creerle a Él y a confiar en Él. En esta semana he escuchado el testimonio de una joven en que su medio de vida, de su papá, se lo habían robado, y ellos, alabando y glorificando al Señor, sabían que todo era para bien. Seguían haciendo su comida para la venta. Y hoy me dijeron que una persona le había vendido una moto nueva a plazo y ya había empezado a trabajar de nuevo. Era lo que tenían. Se había desaparecido. Pero en su gratitud y en su alabanza al Señor Dios le había provisto de nuevo. La tercera joya, la tercera lección espiritual. Pero empiezo con una pregunta. ¿Se le ha presentado a usted la gran pregunta? ¿Qué hacer al tener que escoger entre dos situaciones iguales de buenas y prometedoras, que darán buenos beneficios y buenos resultados? Usted es cristiano y se pregunta, ¿cómo he de resolver este dilema? Pueden ser dos ofertas de trabajo, dos universidades donde estudiar, o dos liceos, dos lugares donde servir al Señor, dos ministerios. ¿Cómo se ha de decidir esto? Bueno, fíjense en el dilema de Pablo, siempre en el capítulo 1 de Filipenses. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual para mí es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria, vuestras alabanzas de mí a Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo escribe, no sé entonces qué escoger. Y usted dirá, ¿cómo es que él, tan cerca de Dios, no sabía cuál era la voluntad del Padre? No la conocía. Se preguntaba,
En la vida no siempre sabemos. Más bien en la mayoría de las ocasiones hemos de esperar y seguir hacia adelante. Y sin que uno se dé cuenta, al mirar hacia atrás por el retrovisor de la vida, notamos que el Señor nos ha llevado a la decisión apropiada. El apóstol Pablo deseaba estar con el Señor. Había vivido en una comunión tan íntima con Él. Nada se igualaba a las experiencias en que había subido al tercer cielo, o había oído la voz del Señor, o la inspiración del Espíritu Santo, la dirección en el pasado, o las revelaciones que Dios le daba, los milagros, las vidas transformadas. No era importante para él el cómo se iría, porque Jesús era su gozo. Jesús era su alegría. Ya esta vida en lo personal no le era de interés. Él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero también razonaba que si más bien, si se trataba de quedar en la carne, en este mundo, desfortalecería a los hermanos de Filipo. Estaría contento porque sería de provecho y de gozo. Imaginémonos la alegría de la hermandad al tenerle allí ministrándoles, animándoles. Su soledad como congregación se convertiría en compañerismo y de servicio mutuo. Pablo estaba casi seguro que se quedaría y que podría atender y pastorear a los hermanos. Estaba seguro que los hermanos de Filipo alabarían a Jesucristo por tenerle entre ellos. Creía que era necesario. ¿Sabía que se quedaría? No. ¿Estaba dispuesto? Sí. ¿Qué era lo que más deseaba? Estar con el Señor. Podemos oír a Jesús orar en el Getsemaní. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entendamos los que amamos al Señor, que a menudo no sabemos cuál podría ser la voluntad de Dios. Es una realidad con la que vivimos, porque el Señor tiene sus propios propósitos. Más bien la decisión puede ser como el caso de Pablo. Estaba en las manos de la ley su futuro, o del emperador, o en el desenvolvimiento de los eventos naturales de la vida. Justo o no, pero era así. Y es así. Pablo lo habría aceptado. Y también podría aceptar cuando era el tiempo de Dios. Pablo nos da un panorama de sus años en la cárcel, pues. Nos ha hecho comprender sus luchas, sus deseos más íntimos. Necesitaba conocer la voluntad y la dirección del Señor. Es una lección para todos los que seguimos a Jesús. La cuarta joya y enseñanza. De lo personal y de su situación en Roma, él nos hace entender que ha entendido quizás de las conversaciones con Epafrodito que le visitaba, que había de dirigirse por escrito a los hermanos de Filipo en cuanto a la vida personal de ellos y la comunión entre ellos. A él le preocupaba su realidad espiritual y les escribe lo que vamos a leer.
Su enseñanza es fundamental para toda congregación y todo discípulo de Jesús. Fíjense, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente sería indicio de su perdición, pero para vosotros de vuestra salvación. Y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Una de las verdades que todos observamos en una congregación de hermanos es el comportamiento de los cristianos. Y Pablo nos va a ofrecer las observaciones. En ocasiones se presentan conductas de algunos hermanos que nos apenan. Se trata de la manera en que pueden herir y ofenderse y difamarse mutuamente, algunas veces hasta llegando al escándalo público. Duele el hecho de que hermanos inmaduros puedan maltratar a otros y aún personas maduras. Mas aun cuando hermanos y hermanas que han conocido al Señor y han seguido al Señor durante muchos años pueden caer en ofensas y pleitos unos con los otros. Estas situaciones son causa de daño. Pueden dividir al grupo de creyentes. Al estudiar bien el pasaje y el resto de la carta, pareciera que se estaba asomando alguna situación difícil que se había presentado en la congregación. El apóstol señala la absoluta necesidad de que unánimemente la congregación combata por el Evangelio, por la fe del Evangelio. Que se pongan de acuerdo, porque su lucha es por la fe. ¿Por qué usa la palabra o el verbo combatir? Bueno, está muy claro que el mundo de la fe vive en unos enfrentamientos con el mal, con el mundo que Pablo describe en Efesios 6, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenéis lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo espiritual y sus poderes atacan al pueblo de Dios para que dividida pierda y se debilite su poder y su autoridad. Dice la fe del Evangelio refiriéndose a las enseñanzas del Evangelio. Pablo insiste en un comportamiento digno del Evangelio. Solo así puede haber dignidad y autoridad. Es un comportamiento no solamente en la manera de anunciar y presentar una defensa del Evangelio, sino también un comportamiento moral y ético. La conducta, el carácter ha de reflejar lo que se enseña y se anuncia. Él insiste en que la unanimidad en el pueblo de Dios es la que le da poder a la hermandad. Mientras que las divisiones debilitan, pueden destruir y desdecir del Evangelio y de la comunidad. Han de presentar un frente unido, verdadero. Y segundo, nos dice que ruega que estén firmes en un mismo espíritu. O sea, no solamente en su palabra y en su conducta. Pablo ruega que su trato refleje el carácter
y el Espíritu de Jesús. Cuando todos actúan en el Espíritu de Cristo, de humildad, de mansedumbre, de fe, de respeto, solo así pueden laborar juntos y con credibilidad se demostrará el poder del amor, del Evangelio, el poder del Espíritu sustentado en el amor del Señor. El enemigo, cuando es confrontado por una gente unida, por creyentes unidos, sabe que le costará penetrar y dividir. Y haría todo lo posible por debilitar la fe y la acción. Pero ante la unanimidad de la hermandad, los enemigos perderán y los hermanos salen airosos frente a las contiendas espirituales. Esta victoria, esta salvación, dice Pablo, procede de Dios. Esta enseñanza ofrece un principio bíblico y espiritual que nos puede guiar a todos. Ahora la frase con la cual termina esta última enseñanza de Pablo sugiere que los hermanos estaban enfrentando el comienzo de una gran persecución de los cristianos. Recordaremos lo que estudiamos en la carta a los Hebreos. Ya padecían el azote de los que les rodeaban. Algunos eran encarcelados, otros huían, otros pasaban hambre y desnudez. Era difícil. Y sabemos al conocer la historia que los creyentes de Filipo sufrieron lo indecible por la causa de Cristo durante el tiempo de los emperadores romanos. Pablo se refiere al combate en una unidad que no era un combate con armas humanas. Era un combate con las armas espirituales y éticas, fundadas en un espíritu de unidad y de absoluta rendición ante la dirección del Espíritu Santo. Su testimonio de la Iglesia está escrito en los anales históricos. Durante esta semana pasada, el mundo cristiano evangélico celebró una semana de oración, de conferencias, de vigilias en todas las naciones. ¿Por qué en estos días? Y anualmente, porque nuestros hermanos en los distintos continentes están siendo encarcelados por su fe, otros están dando su vida, otros están en campos de concentración, otros son objetos de burla. Son cientos de millones de nuestros hermanos que sufren. A ese efecto tenemos hermanos que denuncian esta realidad ante los parlamentos de Europa y de América, donde en comisiones establecidas para defender la libertad religiosa levantan la bandera cristiana. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús en los evangelios? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y la bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Tomemos muy en serio esta palabra de Jesús. Yo recuerdo cuando de pequeño los hermanos mayores padecían y sufrían por el Evangelio aquí en nuestro país. Eran encarcelados, vituperados. Muchas familias sufrían por haber confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy vivimos con la libertad para enunciar el Evangelio.
de establecer congregaciones, de impactar la sociedad a través de nuestra presencia como sal y luz. Las buenas obras son razón, le dan razón por qué se alaba por cada expresión de justicia y de amor, se alaba a Dios. Somos bendecidos, pero hemos de recordar a los que sufren por la causa de Cristo. Hermanos, amigos, hemos presentado estas 4 joyas. La base de la vida cristiana es la oración y la acción del Espíritu Santo. Fundamenta nuestro ministerio y nuestra vida. En los tiempos de adversidad hemos de creer que veremos la bendición de Dios y el fruto de servirle y de creerle. Que muchas veces somos enfrentados con decisiones y nos preguntamos qué es lo que hemos decidido. Dependemos de la invisible dirección del Señor. Hemos de vivir de tal manera que podamos pelear la buena batalla de la fe. Incline su rostro. Pensemos en lo que nos dice la palabra, que es palabra de Dios. La dirección del Señor, la disposición de vivir unánime con los hermanos y de saber que hay momentos difíciles que nos pueden sobrellevar. Hemos de ser fieles. Hemos de entender que el Señor puede usar los momentos más difíciles para gloriarse de Él y para transformarlo todo en bendición. Hemos de recordar y afirmar que la oración y la acción del Espíritu Santo son nuestro fundamento. Maduremos estas verdades. Caminemos hacia adelante sabiendo que Él está presente con nosotros en todo momento. No nos desamparará. Estará con nosotros. Señor, te pido por cada persona que estaba escuchando esta palabra, que tú la uses para bendecirle su vida y de los que le rodean. Oro en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga a usted. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu
en